Carlos Esteban Sánchez, tienes la manita levantada, pero no Uh, te... Sí, profe, pues, era para pues Pero preguntar. profe, a él se le dañó el micrófono. espérame, Carlos, espérame que estoy con Andrés Esteban primero, Andrés Esteban. Carlos Esteban no, Andrés Esteban. Escríbeme por el chat, Andrés. Si no te pongo falla. Listo, no contesta fallita. Aguilera, Andrés Esteban, ¿cómo es que se llama? López, creo. López Andrés Esteban. Sí, no contesta, chicos. Ojo, porque si no contestan, se van. Ahí sí nada que hacer. Ahora sí, Carlos. Listo, profe. Listo, Carlos. A ver, espérame, te digo una solita. Entonces, acá les estoy mostrando la gráfica. Vas a decirme qué iba aquí. Entonces, léeme, a ver, la tabla periódica, léeme desde arriba y me completas aquí qué iba. A ver. Bueno, listo. La tabla periódica es un esquema gráfico organizado en filas y columnas. Listo, acá es columnas, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Es columnas o no es columnas? Sí, profe, sí, es columna. Sí, profe. Sí. Profe. Listo, perfecto. Sí, Entonces, profe. ojo, para el que le quedó Sí, mal, ojo, para el que le quedó mal, por favor, corrijan, columnas, ¿listo? Organizado en filas y columnas. Perfecto, gracias, Carlos, muy amable. Bajamos la manita que yo ahorita los hago participar a profe. todos. Espérate, ya ahorita los hago participar a todos. Bajemos la manita. César Andrés, César, Señor. listo, César, mira, ahora vas a decirme, entonces, uy, la tabla periódica es un esquema gráfico organizado en filas y columnas. Las filas, ¿cómo son llamados? Profe. Las filas llamados. César. Periodos. ¿Cómo, César? No te escuché. ¿Periodos? César, si quieres apaga la cámara porque tu internet está como malo. Apaga la cámara, no pasa nada. ¿Listo? Apaga la Sí, cámara y señor. háblame. Ahora sí. Listo. ¿Cuál es la respuesta acá? ¿Llamados cómo? Llamados como César, llamados cómo. Apaga tu camarita, César, y háblame solamente por el micrófono. César. ¿Llamadas cómo? Filas, llamados. Profe, él contestó hace ¿Sí ahoritica. contestó? Es que no le escuché muy bien. Bueno, Periodos. Dijo, profe, Él dijo periodo. periodos. Él dijo listo, periodo. entonces, ¿está en lo cierto o está en lo falso? Sí, En profe, lo sí, incorrecto. Lo siento, profe. Está en lo cierto, Profe, yo ¿cierto? le quiero responder una. Entonces, espérame. Acá, organizado en filas llamados periodos. Y se designa con, no, ojo acá, a ver, vamos con Daniel Esteban Ariza. ¿Dónde, profe? Aquí el de abajo, filas llamados periodos y se designa ¿con qué se designa? Con números arabióticos. Que es un número arabiótico. Que es un número arabiótico. No, profe, se me olvidó. ¿Cómo así que se le olvidó? Profe, ¿sería un número con símbolos? ¿Con números qué es? Sí, Emanuel, números y símbolos, ¿cierto? Bien, pero ¿qué son números arabióticos? ¿De dónde sacaste eso? Profe, son los números que le ponen. Que le ponen Ay, Dios mío, León, apague el micrófono. espérame. Chicos, apaguen el micrófono y alzan la manita cuando van a participar, pero por el momento yo le estoy preguntando a cada uno. Entonces, espérense ahí. A ver, yo estaba ahora se me olvidó, con Daniel, que es un número, ni siquiera escribiste bien. Buscaste las respuestas por internet, pero no escribiste bien. Ojo porque toca escribir bien, ¿listo, caballero? Daniel, si es Daniel Esteban. Señor. Ojo porque si buscamos por internet hay que saber escribir bien, ¿listo? Porque Arábicos, perdón, profe. eso sí es otra cosa.
Pero Se me yo nunca equivocó. yo nunca les hablé de números arábicos. ¿Por qué sacan esa información? Yo les hablé de números arábicos. Jamás, Sí, ¿cierto? profe. No, yo les dije que esos eran números, los periodos iban con números, ¿cierto? Con un número del 1 al 7. Números, pongan números. Listo, no hay que poner más. Números del Profe, yo puse números naturales. números naturales, muy bien, Emanuel, sí, números naturales. Pero eso de números arábigos no lo pongamos porque ni siquiera sabemos qué es arábigos. Entonces, listo, ojo ahí. Sigamos. Profe, arábicos es cuando el número va con una letra, ¿no? ¿Eso es un número arábigo? ¿Están seguros? Última palabra. Pues no estoy tan segura, pero creo. ¿Qué son los números arábigos? Chicos, ¿qué son los números arábigos? No, profe, usted no nos ha dicho, ¿no? ¿Cierto? Yo no les he dicho, pero no importa, vamos a aprender. Un número arábigo es un número normal, los números que nosotros hacemos, ¿cierto? El símbolo, ojo, el símbolo con el que nosotros hacemos los números, el 1, el 2, el Profe, ¿son los 3, números romanos, algo así? los otros son los números romanos, ¿cierto? Los arábigos, ojo, los arábigos, ¿sí? Son los números que nosotros hacemos, el símbolo que nosotros hacemos. Entonces, que para el 1, ¿cómo es? Nos hacen un palito, otros hacen así, ¿cierto? Para el 2, para el 3, para el 4, ¿sí? Esos símbolos son los números arábigos. Los romanos entonces ya son diferentes. El 1 es un palo, el 2 son 2 palos, el 3 son 3 palos, el 4 es un palito y una V, el 5 es una V, el 6 es una V y un palito, ¿cierto? Esos son los números romanos. Los arábigos son los números que nosotros dibujamos normalmente, del 1 al infinito. ¿Listo? Entonces, ojo ahí, pero no usemos términos que no sabemos qué son, porque si no nos vamos a quedar ahí, ¿qué es eso de arábigo? ¿Listo? Ahora voy con, a ver, ¿quién sigue por acá? Carlos César, Daniel Steven Parra. Daniel Steven. ¿Estás, Daniel Steven? Uy, preciso abandonó la reunión. Bueno, Daniel Steven, ojo, mire chicos, lo acabé de llamar y abandonó la reunión. Entonces, fallita, ¿no? Wow. Daniel Steven Parra. Listo, falla. Porque es que eso es como raro de que yo los llamo y ¡prup! De la nada se desaparece, ¿cierto? Como por arte de magia. Daniela Mejía. Daniela. Señor. Listo, Daniela, mira dónde vamos. Entonces, organizado en filas, llamados periodos, ¿cierto? Se designa con números naturales, con números normales, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, acá vivimos organizado. Uy, en filas. Espérame. Apaga un momentico tu micrófono y ya te dejo hablar. Entonces, mira, organizados en filas, periodos, ¿cierto? Se designan con números naturales. Ahora, ¿cuál es la opción acá? Ahora sí te escucho. Columnas, perfecto. Entonces, corrijan. Columnas para el que le quedó mal. Se organizan en filas y en columnas. A esas columnas, ¿cierto? Se organizan en grupos o familias. Y entonces pueden ser el grupo A o el grupo, acá silencio, por favor, Daniela Mejía, mentiras, Dana Yasmín. Acá, grupos o familias, pueden ser el grupo A o Kevaquín. Daniela Un Mejía. momento, espera. Ah, mentiras, Dana Yasmín, perdón, me equivoqué. Dana Yasmín, sí. Espera un momento. Profe, yo Profe, sé. no lo tengo escrito. ¿No lo escribiste? ¿Sí hiciste el trabajo? Sí, profe, pero no puse esas dos porque la verdad no sabía cuáles eran. Tranquila, Dana. Vamos Yo, con Dana Sofía. No, chicos, no escribamos las respuestas. Espérense, yo los voy llamando y ya contestamos todos, no se preocupen.
No me escriban las respuestas. Daniel, ay, ¿con quién iba? Con Dana Sofía Sánchez. Sí, profe. Contéstame la que acabé de preguntar. Grupos o familias, pueden ser grupo A o qué. O grupo B puse yo, profe. Listo, perfecto. Gracias. Ahora vamos con Dana Edison Leonel. Edison Leonel. Acá, ¿se designa con qué? ¿Esos grupos o familias con qué se designan? Acá era con números naturales. Acá es con qué tipo de número. ¿Romanos? Romanos. Romanos. Perfecto, muy bien. Vamos con Edison Emanuel Rivas. Emanuel, acá. Sí, profe. Entonces la tabla periódica es un esquema gráfico organizado en filas y columnas, ¿cierto? ¿Qué hace ese esquema gráfico? Clasifica y ¿qué otra cosa? Se ordena. Ordena. El profe. Listo. Que clasifica y ordena a los que, ¿a quiénes? A John los Steven. elementos químicos. Ay, Emanuel, me dijiste. Bueno, no importa, tranquilo. Listo, a los elementos químicos, muy bien. Según las propiedades, ¿cierto? Propiedades químicas y propiedades que John Steven. ¿Está dónde está, caballero? Joan, ¿qué se me hizo Joan Steven? Físicas, dice. Listo, físicas y químicas. Bien, ¿cierto? Teniendo en cuenta que, según el número que, ahora le preguntamos a, espera, Romanos. contesten, ay, no me contesten, no me contesten. Según teniendo en cuenta, a ver, Joan Santiago, bueno, ya John Steven nos contestó. Listo, el número atómico. Listo, entonces ahí quedó nuestro cuadro completo. ¿Sí? Propiedades físicas y químicas según el número atómico. ¿Listo? Entonces, una vez ya entendía para qué sirve esa tabla periódica, ¿cierto? ¿Cómo está organizada? Entonces, ¿cómo está organizada? Filas y columnas. Las filas se llaman periodos, las columnas se llaman grupos. Ahora, ¿qué tiene ese esquema gráfico? Pues va a clasificar, ¿cierto? Y a ordenar los elementos químicos. ¿Según cómo? Entonces ellos van en un orden, ellos no se pueden poner así como así. Hay que tener en cuenta sus propiedades físicas y químicas y tener en cuenta su número atómico. ¿Listo? Eso era todo respecto a la tarea. Espero que a la mayoría les haya quedado, que a todos, ¿no? Les haya quedado bien. Entonces ahora vamos a arrancar con la temática del día de hoy, viendo a los grupos. Entonces vamos a poner la fecha 2904 del 2021. Profe, ¿cómo se dice? Ya te digo, espérame un momento, nadie. Que les comparta acá la pantallita. Listo. Entonces ponemos 2904 del 2021, 2904 del 2021. Y como, ojo, el tema principal, ¿cuál es? La tabla periódica. El día de hoy nos vamos a enfocar en qué? En esos grupos de la tabla periódica. Entonces, como subtítulo, ¿cierto? Grupos o familias de la tabla periódica. Grupos, ¿cierto? O familias. Recuerden que de la tabla periódica. Entonces, como decían anteriormente, ¿cuántos grupos tenemos? Grupo A y grupo B. Bueno, tenemos grupo A y grupo B, ¿cierto? Los reunimos en un grupo A y en un grupo B. Pero en total, si los contamos, saldrían 18 grupos. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir de los grupos? Ojo acá. Es la tabla, listo, grupos o familias, aquí. Es la tabla periódica.
Ay, no, sí. Listo, la tabla. Periódica. Listo. ¿Cuántos elementos creen que tiene la tabla periódica? ¿Quién tiene una tabla periódica? Rápido, cuéntenlos a ver cuántos dan. ¿Cuántos nos dan? ¿Cuántos nos dan? Por internet, búsquenlo. 120 y algo. 100, No, 20 y algo no me sirve. ¿Cuántos son en total? 128. 118. Eso. 128, ¿seguros? ¿Ya los contaron 136, ¿no, todos? profe? Cuéntenlos, yo no sé, no me adivinen. Miren su tabla. Profe, pues la tabla periódica en realidad tiene 200, 118, profe. 136. Profe, pues 136. yo me acuerdo que la profe el año pasado nos dijo que la que estaba completa valía, tenía 150 elementos. ¿Seguros? Sí. Profe, 126, 136. Yo no les estoy pidiendo que busquen por internet la respuesta. Estoy diciendo que cojan su tabla periódica y cuéntenlos. ¿Cuántos le dan? A ver, miren su tabla periódica, miren una tabla periódica y cuéntenlos todos. Ahí tenemos tiempo, cuéntenlos. No busquen por internet porque por internet, Emanuel, ¿qué estás enviando? ¿La tabla periódica? Sí, profe, es la tabla periódica. Listo. Entonces, miren una tabla y cuéntenlos. A ver, no busquen por internet porque internet puede decir, Profe, espérame, internet les puede decir que hay 3, que hay 4, que hay 5, les puede decir que hay 200, pero no sabemos si es verdad si no los contamos. A ver, Profe, ¿cuántos? pues yo ya los conté y hay 121. 121. Profe, Me sale 121. ¿cómo era la pregunta? La pregunta es, ¿cuántos elementos químicos tiene una tabla periódica? Búsquenlos, busquen la tabla periódica. Ojo, no busquen la respuesta por internet, busquen una imagen de una tabla periódica, ¿cierto? Cuenten cuántos hay y me escriben la respuesta por chat. No, 86, no profe. no activen el micrófono, cuéntenlos, no activen el micrófono, cuéntenlos en la tabla periódica y escriben el valor, escriban el valor. ¿Listo? No me van a, ojo, no, Juan José, Manuel, bajemos la manita, no me van a contestar hablado, lo van a escribir. ¿Cuántos hay? ¿Listo? ¿Contaron ya todos? 136, 116, 126, 118. Emanuel, ¿por qué escribiste tantas veces 118? No, que no me dejas ver el resto. 136, una sola vez, Emanuel. Ya vi tus resultados. No los escribas más. 116, 121, 117, 118, 118, 136. A ver, los que dicen 136, ¿los contaron o fue porque buscaron por internet? Chicos, los que dicen 136, ¿por qué eran 136? Juan José, por ejemplo, Juan José escribió 116, ¿qué? 36. ¿Por qué, Juan José? Profe, yo busqué la tabla periódica para contar porque yo no tengo acá. ¿Listo? ¿Y te dieron 136? Sí, profe.
¿En serio te dieron 136? Bueno, ahorita miramos si es cierto o no. A ver, a los que les dio, a ver cuántos resultados más hay por acá. 121, a Ginette. Ginette, ¿buscaste por internet o los contestas? No, profe, pues yo acá tengo una tabla periódica y los conté y me dieron 121. Listo. A ver, elementos de la tabla periódica. Pero la profe Nid decía que no todas las tablas periódicas eran iguales. Perfecto. No. Pero las tablas, chicos, no todas las tablas tienen la misma cantidad, ¿cierto? O sea, no todos vamos a encontrar con la misma cantidad, en algunas puede variar. Pero hoy en día, lo que manejamos normalmente, ¿listo? Es el valor de 118. Ese es el valor que manejamos, ¿listo? 118. ¿Por qué y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que hay 118? Miren el número atómico. El número atómico, ¿cierto? De la tabla periódica, los números atómicos me indican la cantidad. Busquen el mayor de esos números, ¿sí? El mayor de esos números en las tablas periódicas normales, ¿cierto? Común y corrientes, van a ser el número 118, ¿sí? Ese va a ser el número mayor. En algunos que podemos tener uno más, uno menos, bueno, ¿cierto? Puede ser. Pero lo general es que manejemos elementos químicos de la tabla periódica. ¿Listos? 118 elementos químicos. Ese es el valor que vamos a manejar nosotros. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? Señor profe. Listo. Entonces, tabla periódica. Entonces, esta va a presentar, ¿listo? Presenta un ordenamiento. Vamos tomando apuntes, por favor. De los 118 elementos, que se conocen actualmente. ¿Listo? La tabla periódica presenta un ordenamiento de los 118 elementos que se conocen actualmente. Ubicados según cómo. Por metales, metaloides, ¿sí, profe? Bueno, puede ser, pero si tú miras espérenme. Si ustedes miran, por ejemplo, les voy a compartir una tabla periódica. Espérenme un momentico. Tacho. A ver, que se me perdió. Listo. Gracias. Les voy a mostrar acá una tabla periódica. Acá. ¿Ven esta tabla periódica? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, si ustedes observan, yo les dije este número que me indica. El número atómico. el número atómico. El número atómico, ¿cierto? ¿Y será que esos números atómicos están ubicados en desorden o llevan un orden? Miren la tabla bien. Están en desorden. Pues hay unos que están como en desorden. ¿Cuáles están en desorden? Profe, perdón, estaba mirando mi tabla. El medio. Como en una de las piedras. Ahí en el 54. No, Miren, no. miren. Aquí. Empieza el 64. Présteme atención a ver. Chicos, silencio. Présteme atención a ver si están en desorden. ¿Qué número es este? 1. ¿Qué número es este? 2. ¿Qué número es este? 1. Este. 3. ¿Este qué número es? 4. ¿Este cuál es? 4. ¿Este cuál es? 5. 11. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 13. 14. Profe, pero Paren. Silencio, micrófonos. Silencio. Entonces, ojo. Hasta ahí, hasta el 15 del fósforo, ¿cierto? Este es fósforo, azufre, cloro, argón, ¿sí? Hasta el fósforo, ¿vamos en orden o no vamos en orden? sí, pero profe. Ya sea, espérenme, silencio, micrófonos, ya sé a qué punto van, espérenme un momento.
Entonces, si yo sigo mirando la tabla periódica, ¿cierto? De izquierda a derecha, ella tiene un orden, ubicado según qué, el número atómico. Entonces, el número atómico me va a ubicar el alimento. Entonces, si es el número atómico 1, pues quiere decir que va en el primer puesto. Así sucesivamente. Entonces, 19, 20, 21, 22 hasta el 36, acá del 37 al 54, acá en el periodo 6 del 55, ¿cierto? Al 86, pero entonces iniciamos a encontrar problemas cuando vamos al grupo 7, porque vamos en 80, miren, hasta acá vamos bien. 57, acá van varios elementos del 57 al 71, 72, 73, sucesivamente, pero acá llegamos al 87, 88, ¿cierto? Y en algunas tablas esos números, esos elementos aparecen abajo. ¿Por qué aparecen abajo? Porque no han sido estudiados. Porque son Primero, lantánidos o actínidos. perfecto. Y esos elementos químicos, esta tabla, mírenlos, lantánidos y actínidos. Esos elementos químicos que vemos acá son elementos radioactivos y muchos de ellos son creados en laboratorio. Quiere decir que no son naturales, ¿sí? Ojo ahí a lo que estoy diciendo. ¿No son qué? Naturales. Son sintéticos. Son creados por el ¿Listo? hombre. Son creados por el hombre, son sintéticos, ¿listo? Muchos de ellos son sintéticos. Y hay otros, como por ejemplo los del 89, perdón, los del 104 al 118, todos estos que ustedes ven acá, ¿sí? Que aún no se han descubierto, ¿cierto? Puede sonar raro, puede sonar chistoso usted. Uy, ¿cómo así que hay unos elementos que están ahí pero no los han descubierto? Sí, señores, gracias al que creó esto, ¿quién fue el que creó la tabla periódica? Como la conocemos hoy en día. Einstein, no, Dmitri Mendeleev, ¿cierto? Un ruso, señor ruso, un profesor que dijo, voy a inventarme algo para enseñarles a mis estudiantes de una manera adecuada los elementos que hasta el día de hoy se han descubierto. En ese entonces se habían descubierto como 60, poquitos, ¿cierto? Entonces él dijo, voy a ordenarlos según el número atómico. Pero el señor era tan inteligente que él dijo, pero es que hay algunos números atómicos que no me están dando, no me cuadran. Por ejemplo, tengo el número atómico 1, tengo el número atómico 4 y 5, pero me hace falta el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque en ese entonces no se habían descubierto. ¿Y él qué hizo? Él dejó los espacios. Él en ese entonces dijo, no los hemos encontrado, pero estoy seguro que entre el 2, entre el 1 y el 4 hay otros. Voy a dejar los espacios. Y así él creó su tabla periódica con 60 elementos. Miren, al día de hoy ya vamos 118, ¿cierto? Él dejaba los espacios, él dejaba los cuadritos. Por ejemplo, que el cobre, no, el cobre ya existía, ya lo habían descubierto. Por ejemplo, el tuxteno, sí, o el rubidio. Eran elementos que no se habían descubierto en ese entonces. Entonces el que dijo, voy a dejar un espacio porque yo sé que ahí va algo, ahí va alguna cosa. No sabemos qué, pero ahí va algo, de pronto más adelante lo encuentren. Y efectivamente, más adelante lo encontraron. Lo mismo pasa con estos del 104 al 118. Son algunos elementos, no se han descubierto todavía. No sabemos cómo son, cuáles son, ¿sí? Ahí está la duda. Los científicos se encargarán de descubrirlos, de encontrarlos. ¿Listo? Entonces, estos, miren, ¿estos cómo se llaman? Se llaman Rutherfordio, se llaman Dubinio, Searborgonio, Borio, Jasio, Meiterio. Tienen unos nombres muy raros. Merchel, Trustano, ¿sí? Tienen nombres muy raros. ¿Por qué? Porque no han sido descubiertos. O unos sí, otros no. Entonces, ojo ahí. ¿Listo, chicos? ¿Entendido por qué es la organización de la tabla? ¿Por qué están así? Pues yo creo que sí, señor profe. Alguien estaba diciendo, profe, yo creo que, pero no te escuché, no se te escuchó. yo creo que en mi tabla periódica los que no se han descubierto todavía están en blanco. Muy bien, Nicole, ¿cierto? Hay unos cuadritos, déjanos ver tu tabla periódica. Miren la tabla periódica de Nicole. Mírenlos todos, ¿sí ven? Hay colores, los colores me indican unas características. Esos ella ahí los está mostrando al revés, al revés, al revés. Eso, dale, dale ahí. Profe, yo no la veo. Hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Eso, bájala, eso, ahí, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí. Esos elementos que ella está mostrando que se ven como en color blanco, es una columna. Ellos no se han descubierto, son elementos que no se han descubierto todavía. Que se sabe que existen, sí, pero no han sido descubiertos. ¿Listo, chicos?
Tienen como un contorno. Sí, hay unos que, por ejemplo, los de abajo, los del cuadro azul que ya está mostrando todos, la mayoría son radioactivos. Se utilizan para generar energía nuclear, para hacer bombas atómicas, para la medicina, bueno, para muchas cosas. ¿Listo? Retomemos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todos entendimos? ¿Esa es parte de la explicación? Sí, señor. Perfecto, entonces, listo. Actualmente, sí, que se conocen 118 elementos actualmente. Esos elementos entonces van ubicados, ¿cuál es el orden? ¿Cómo es el orden? ¿Según el qué? El número atómico. Perfecto, El número atómico. perfecto. Según su El número número atómico, muy bien, atómico. ¿Listo? ¿Y cuál es el símbolo del número atómico? Yo ya se los enseñé, les dije, es una letra en mayúscula. ¿Cuál es? La Z. La Z, El no se símbolo, les profe. olvide. Ah, no. Z significa número atómico, ¿listo? Entonces, cuando vean ustedes, dígame, por ejemplo, Z de el aluminio. Entonces, ustedes ya saben que Z significa número atómico, ¿listo? Entonces, número atómico, ya, hasta ahí quedaríamos. Ahora, punto, seguido, ¿listo? Los elementos se disponen, ¿listo? Como lo vimos anteriormente en el cuadro, en filas horizontales, ¿listo? Llamadas periodos, y en columnas denominadas grupos, ¿listo? O familias, que es precisamente el que vamos a ver. Esto estará como la introducción al tema. Entonces, grupos o familias. ¿Qué pasa en esos grupos o familias? Entonces, los grupos son las columnas de la tabla periódica. ¿Listo? Los grupos son... ¿Profe, será que resolverá? No te escucho. Que si puedes mandar eso al class. No, deben estar copiando. No, yo no voy a enviar nada al Classroom. Deben estar copiando. Si ustedes necesitan, tómenle pantallazos. ¿Listo? O si no, después vean la clase nuevamente que ya queda grabada en YouTube. Pero ahorita deben estar copiando. Yo no voy rápido. Ahí ya esto, mire, ya deben haber copiado hasta el día. Listo, los grupos son las columnas de la tabla periódica. Ojo, se designan con números romanos. Y se designan con números, ¿listo? Romanos. ¿Qué otra cosa podemos decir de los grupos? Que se encuentran, estos números romanos, ojo, van del 1, ¿sí? El número 1. ¿A qué número? ¿Cuál es el número mayor que encontramos en los grupos? Aquí no alcanza a escucharte. Miren en su tablita periódica, del 1 al qué. 18. No, bueno, eso es la cantidad de grupos. ¿Listo? Ese es el total. Pero si ustedes miran en números romanos, ¿cuál es el mayor número romano que van a ver ahí? Hasta el 8. Hasta el 8, muy bien. ¿Cierto? Del 1 al 8. Recuerden cómo se escribe 8. V y ¿cuántos palitos? Muy bien. ¿Listo? Entonces, 3. números romanos del 1 al 8. ¿Listo? Ahora, esos grupos se encuentran divididos en subgrupos, que son las letras. Entonces, se encuentran, ¿listo? Divididos en subgrupos. ¿Cuáles son los subgrupos? Entonces, el subgrupo A y el subgrupo B. ¿Listo? A y B. El número, miren, el número romano representa, ¿listo? La valencia. Ahorita miramos qué es esto del grupo. ¿Listo?
Entonces el número romano representa la valencia del grupo. ¿Qué más podemos decir del número de los grupos? Entonces esos grupos indican el número de electrones que tienen los elementos en su capa más externa. Ojo acá. Entonces los grupos, ¿listo? Los grupos indican el número de electrones ¿listo? Que tienen los elementos en su capa más externa. ¿Listo? Hasta ahí dejamos, muchachos. Ahorita seguimos para que terminen de copiar. Vamos a ver cada uno de los grupos. Entonces, ¿qué pasa con un grupo? Entonces, el número romano representa la valencia del grupo. ¿Listo? Eso representa el número romano. Y los grupos indican el número de electrones que tienen los elementos en su capa más externa. ¿Listo? O en su nivel de valencia. Entonces, todos los que se ubican en un mismo grupo, por lo general, tienen características muy similares. Por ejemplo, si hablamos del hidrógeno, del litio, del sodio, del potasio, el rubidio, del cesio y el francio, que son del primer grupo, ellos tienen características parecidas, similares. Si hablamos del helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, ellos tienen características muy parecidas. ¿Listo? Entonces, según el grupo donde están, van a ser muy similares. ¿Listo, chicos? Ustedes se acuerdan que yo les expliqué al principio de las clases, cuando iniciamos a vernos, ¿cuál fue ese tema que les estuve explicando? A ver, echen un poquito de memoria. O sea, hace 2 semanas. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Hace 2 semanas, ¿cuál fue el tema que estábamos viendo? Configuración electrónica. Las configuraciones electrónicas. Configuración electrónica. ¿Se acuerdan que usábamos un Las diagrama? configuraciones electrónicas. ¿Se acuerdan que usábamos un diagrama? Que le pusimos diagrama de Müller. Un diagramita que decía 1S2, 2S2, 3S2, 4S2, Sí, 5S2, señor. Mira, ¿cierto? Vamos a ver, porque con esa información podemos saber a qué grupo, muy bien, eso que nos está mostrando César, con esa información podemos saber a qué grupo pertenece. ¿Listo? Entonces ya ahorita lo vamos a ver. Terminen de copiar, porfa, terminen de copiar. ¿Ya todos terminaron de copiar? Emanuel. Pues yo sí, profe. Listo, Nicole, Juan Camilo, Dana. Listo, terminen de copiar y ahorita despuésito del descanso continuamos. El que ya terminó se puede retirar. ¿Listo? No pasa nada. Nos vemos ahorita, profe. Bueno, nos vemos ahorita, profe, nos vemos. Bueno, chao, chao. Ya ahorita nos vemos. ¿Listo? Después del descanso. hasta luego. Chao, César. Chao, profe. Chao, chao. Profe, una pregunta. Sí, señora.